Aquí tenemos la solución de TI. Tenemos una carpeta que es la mesa de ayuda, una carpeta donde vamos a tener todos los tableros de control de inventario, una carpeta que se llama gestión, que es aquí donde vamos a tener los proveedores, usuarios y personal de TI. Otra carpeta donde vamos a tener la infraestructura, que ya es la ejecución de los cambios, y todo comienza en el tablero de tickets, que pues es un tablero que contiene las columnas necesarias para yo poder tener la información de ese cliente interno que está haciendo una solicitud, como bien lo comentaba, de reportar una incidencia o digamos que solicitar un requerimiento eh, al área de mesa de ayuda. Entonces, cuando llega un requerimiento, pues va a llegar aquí al grupo de nuevos. Como muchos de ustedes ya conocen Monday, pues tenemos los formularios, que estos formularios los podemos incluir dentro de nuestra intranet o dentro de la página web. Entonces, pues aquí solicitamos la información necesaria para esa persona que está reportando un ticket, y pues aquí cuando la persona registra o solicita un ticket, pues va a caer en el tablero de nuevas solicitudes. Esta solicitud pues siempre va a llegar a una persona o a un equipo de trabajo donde van a empezar a tipificar y van a empezar pues a leer de dónde es esa solicitud, quién la realizó, de qué área. Por ejemplo, si alguien que no está registrado dentro de la base de datos de gestión de usuarios, pues digamos que este campo sale vacío, y le informa al analista de que se comunique con el jefe del área para validar digamos que validar el registro de ese usuario que está haciendo una solicitud. Entonces, esto es un control que les permite pues a la mesa de ayuda de tener, digamos que claridad de que las personas que están registradas en las bases de datos sean los que realmente pueden hacer solicitudes de tickets. Entonces, como bien movemos aquí a la derecha, tenemos todos los campos pues que solicitamos al usuario interno que diligencia. Entonces, finalmente hacemos diferentes tipificaciones. Cada vez que un ticket comienza o se registra, pues tenemos por acá una columna de tipo registro de tiempo que empieza a tomar o a correr ese tiempo, porque es muy importante hoy en día dentro de las mesas de ayuda, cumplir con unos tiempos de respuesta y de resolución de tickets. Y muchas de estas compañías pues están obligadas porque ya tienen un tema contractual, están operando bajo una metodología ITIL, entonces tienen unos tiempos que bien los llamamos SLA. Entonces, en esta solución vamos a poder tener, como bien lo comentaba ahorita, una base de datos de usuarios. Cada usuario lo tenemos clasificado por tipo de usuario o un usuario VIP. Entonces, de acuerdo al usuario, tenemos por acá unas columnas de tipo fórmula que me permite a mí definir si el SLA cumple o no. Entonces, como vemos acá, pues podemos controlar el tiempo que se está ejecutando ese ticket, y cuando ese ticket pues sea cerrado, ese tiempo de apertura se va a leer, y voy a tomar pues el tiempo que tiene el SLA en ese momento asignado a ese ticket para realmente validar si ese ticket pues cumple o no cumple el SLA. Por acá tenemos una columna de categoría que se conecta con un tablero llamado catálogo de servicios, y en este catálogo de servicios tenemos todas las posibles fallas de software y de hardware que pueden reportar los usuarios. Entonces, cuando un ticket es registrado, pues el analista va a tener que tipificar esa categoría para que pueda, pues digamos que clasificar ese ticket. Ahora, este SLA se está validando de acuerdo al tipo de usuario. Si es un usuario VIP, pues vamos a tener un menor tiempo de ejecución para la resolución de ese ticket. Si es un usuario de tipo usuario, pues el tiempo es un poco más extenso y va a tener un poco más de tiempo el analista para resolver el ticket. Entonces, así es como funciona esta gestión de tickets, que tiene sus diferentes fases: los tickets nuevos, los tickets que están en proceso, los que ya fueron cerrados y los que fueron cancelados por algún motivo.
Entonces, este tablero tiene pues su formulario, que es donde canalizamos todas las solicitudes, tiene su panel, en donde aquí podemos tener diferentes métricas de los tickets que se van reportando a diario. Entonces, tenemos tickets por estado, tickets por responsables cerrados, por acá tenemos tickets por responsables abiertos, tickets que se han registrado durante cada mes. En este caso, pues tenemos 3 tickets en el mes de junio, 13 tickets en el mes de enero y tenemos un widget que agrega mucho valor cuando tenemos esas diferentes cargas operativas, que es carga de trabajo, que nos permite medir cuántos tickets está ejecutando cada analista. Estos tickets los podemos medir por el tiempo del SLA que tiene cada ticket o la cantidad de tickets que tiene una persona. Este widget es de mucho valor porque también permite personalizar la carga de trabajo que va a tener cada agente. Entonces, yo puedo decirle que el agente uno va a ejecutarme, no sé, 20 tickets a la semana, pero el agente 2, que seguramente tiene otras operaciones dentro del área, va a ejecutarme, no sé, un máximo de 5 tickets. Entonces, aquí tenemos pues todas esas gráficas para los tickets a nivel general. Por acá tengo otro panel que son ya los tickets que no cumplieron el SLA y pues digamos que bajo estas gráficas pues casi siempre las reuniones de seguimiento de atención de mesa de ayuda se enfocan a revisar cuáles fueron los tickets que no cumplieron ese tiempo. Este tablero también finalmente pues se conecta con el tablero de usuarios para saber si esa persona existe. De una vez cuando se conecta con ese tablero pues me trae el teléfono y en qué departamento está ese usuario. Si tenemos algún caso de éxito, es decir, un ticket que se gestionó, que venía, no sé, un inconveniente reportándose, no sé, continuamente, por acá tenemos también unas automatizaciones para que esa experiencia buena que hubo en la solución de un ticket la podamos reportar en un tablero que se llama base de conocimiento. Y así vamos a tener, pues digamos que también un tablero donde se van a registrar esos tickets que resolvieron algún inconveniente que seguramente llevaba varios días sin resolver. Vale, entonces pasando ya al del tablero de tickets, tenemos el catálogo de servicios, que era el que le comentaba hace unos minutos, que es aquí donde podemos clasificar todas esas diferentes incidencias y requerimientos que nos solicitan los clientes internos, los usuarios internos. Por acá un tablero para detallar los departamentos que tiene la compañía con los diferentes jefes y asimismo poder clasificar cuáles son usuarios VIP dentro de la compañía. Y por acá pasamos al segundo módulo que tiene o al segundo proceso de negocio que tiene este caso de uso, que es el control de software y el control de hardware. Estos dos tableros, cada tablero tiene su formulario para que desde aquí el personal haga solicitudes de software, ¿sí? Seguramente van a tener un personal que van a requerir un software en particular para un tema que tiene algo en particular, un departamento. Entonces desde este formulario que tiene este tablero de control de software, vamos a poder canalizar esas solicitudes de software. Y mejor aún, vamos a poder tener el control del software que tenemos hoy en día en la compañía. En este caso, pues tenemos esos tipos de software ordenados por su tipo, por decirlo así. Tenemos el software de ofimática, por acá tenemos el software contable, el software para proyectos, el software, aquí detallamos también los sistemas operativos, el software de seguridad. Entonces, inicialmente tenemos aquí, por ejemplo, la compañía tiene Google Workspace y a nivel de subelementos detallamos la cantidad de licencias que hemos asignado a cada persona. Entonces, cada vez que asignamos una licencia, estamos llamando al tablero de gestión de usuarios para indicarle qué usuario tiene una licencia de software. Entonces, aquí yo estoy indicando de que tengo para Google Workspace 10 licencias
adquiridas y tengo 8 licencias asignadas. Entonces voy a tener un control de lo que voy asignando y lo que tengo disponible. Por acá tengo un costo unitario de la licencia, por acá ya tengo un costo general de cuánto costaron esas licencias y una fecha de renovación. La fecha de renovación le permiten a los analistas de inventario tener o que podamos tener aquí automatizaciones para reportarles a ellos de que, por ejemplo, en este caso, como la renovación es de tipo anual, entonces yo tengo una automatización para que un mes antes le esté reportando al analista de inventario que debe renovar esa licencia. ¿Sí? Al igual que las licencias que tenemos por acá, bueno, por acá yo tengo licencias perpetuas, que son las de Windows, que es así cuando adquirimos una licencia, pues esa licencia es perpetua, pues hasta que termine el ciclo de vida de esa licencia en Windows, entonces también podemos registrar ese tipo de licencias y aquí pues también tenemos las licencias que tenemos que renovar mensualmente. Por ejemplo, en el caso de Monday, que tiene la modalidad de pago anual o pago mensual, entonces también tenemos automatizaciones para que ese licenciamiento mensual, pues también una semana antes el analista de inventario pues tenga conocimiento de cuáles debe renovar. Al igual que del software, tenemos el hardware, que ya es un poco más detallado y es aquí donde podemos tener los portátiles, las diademas, podemos tener los monitores, aquí tenemos pues el hardware asignado, el hardware que ya fue perdido, dañado o robado, el hardware que no está asignado, el que está listo para entregar a un nuevo usuario. Y aquí también tenemos detallado el hardware que tenemos en el data center. Al igual que en software, tenemos contabilizado cada una de las partes que tenemos dentro del hardware asignado y podemos, digamos que tener capturado toda la información de ese hardware, como el tipo de hardware, en qué ubicación está, qué usuario lo tiene asignado, qué proveedor me vendió o me alquiló ese hardware. Entonces, importante aquí que a veces nos reportan un equipo que no sé, le falló la pantalla, le falló algo. Entonces aquí podemos verificar directamente con qué proveedor podemos solicitar esa garantía si es que todavía la tiene. Entonces por acá tenemos una fecha de asignación, una fecha de vencimiento de la garantía. Entonces ya con esto podemos directamente con un clic tener toda la información del proveedor para no ir a buscar de pronto en otros repositorios quién fue el proveedor, sino que aquí ya tenemos toda esta información conectada. Cada uno de estos gráficos de control, perdón, cada uno de estos tableros de control de inventario tiene sus paneles de como qué hardware yo tengo asignado, cuál no tengo asignado, por tipo de hardware cuántos tengo y el valor que yo tengo en equipos por ejemplo, en este caso, el valor de equipos y dispositivos y valor de equipos de data center. Entonces, para esto agrega mucho valor pues a las compañías para que sepan cuánto tienen invertido en hardware y en software. ¿Vale? Por acá ya pasando a otro módulo que tenemos es el de control de cambios. Este que se llama gestión es donde vamos a tener la data de proveedores, donde vamos a tener la data de esos usuarios que nos hacen solicitudes internas. Vamos a tener detallado ese personal de TI en donde podemos pues tener clasificado cuáles son los contratistas, los propios los que tienen un contrato temporal. Y pasando aquí a infraestructura, tenemos la gestión de cambios, que bien sabemos son esas solicitudes que pueden llegar a tener o que tienen una interrupción en algún servicio dentro de la infraestructura de tecnología. Entonces, por ejemplo, un cambio puede ser aumentar las virtual CPU de un servidor de impresión o las actualizaciones de Windows. Sí, bien sabemos que Windows está a diario lanzando nuevas actualizaciones y esas actualizaciones las debe revisar un área de infraestructura para finalmente lanzarlas
a los servidores o a los equipos workstation, a los equipos de los usuarios. Entonces, esas actualizaciones que se van a ejecutar en los servidores, pues muchas veces requieren reinicios de estos servidores. Entonces, es ahí donde nace un cambio. Que, por ejemplo, necesitamos ejecutar las actualizaciones del servidor de directorio activo porque salieron, no sé, actualizaciones importantes de seguridad, entonces se requieren ejecutar hoy. Entonces, eso como requiere un reinicio del servidor, entonces tienen que bajar servicios, tienen que ejecutar las actualizaciones, tienen que reiniciar el servidor, tienen que verificar que todo esté bien y nuevamente subir los servicios que estén en ese servidor. Entonces, este tablero propone dos maneras de realizar esos cambios. Una es que a nivel de subelementos podamos detallar esas diferentes tareas con su analista y con sus campos que van a, digamos que van a agregar valor, por ejemplo, como un campo de seguimiento de tiempos, si es que una empresa quiere cronometrar esos tiempos. Y casi siempre antes de comenzar estos cambios, pues el área de infraestructura genera un plan de trabajo donde dice en la tarea uno hacemos esto, en la tarea 2 hacemos esto. Si la tarea uno 2 y 3 salen mal, pues hacemos un downgrade o un rollback para que dejemos todo como estaba, pues digamos que el cambio no fue exitoso, entonces también se detallan esas tareas si algo llega a salir mal. Podemos ejecutar esas tareas a nivel de subelementos o también proponemos un Word doc que es aquí donde podemos detallar esas tareas, ¿sí? Un Word donde vamos a tener un título de la tarea, quién lo va a gestionar, el objetivo de este plan de trabajo o de este cambio y detallar esas tareas finalmente. Entonces, este tablero pues también tiene su formulario para que sea esos clientes internos quienes soliciten, hagan solicitudes o sean esos mismos analistas internamente que le indiquen al área de infraestructura, mira, el servidor ERP está muy lento. Entonces, desde aquí puede entrar un cambio para ver si es necesario aumentar el procesador y la memoria. Este tablero tiene pues su título, tiene sus diferentes, tenemos aquí un tipo de columna desplegable para clasificar esos cambios y tenemos una columna que agrega mucho valor que se llama aprobaciones. Si estos cambios internamente requieren tener aprobación del jefe de sistemas, del jefe del departamento, del jefe, no sé, de algún área en particular, podemos involucrar estas personas en un campo de tipo personas y manejar las aprobaciones en esta columna. Bueno, para finalizar tenemos una sesión de retrospectiva, que es aquí donde vamos a capturar esa base de conocimiento que, como bien lo comentaba, esos tickets que generaron una solución ante algo que ya venía de recurrente, podemos tener ese base de conocimiento acá. Y finalmente tenemos las encuestas. Cuando se finaliza un ticket, siempre enviamos el enlace de este formulario para que esos usuarios internos, pues, digamos que califiquen ese ticket, ese servicio que le brindaron. Entonces, cuando esos tickets son calificados, pues vienen, se conecta con el usuario, con qué usuario hizo esa solicitud. Y por acá tenemos los comentarios de ese servicio y tenemos una columna donde a través de una automatización con inteligencia artificial leemos este texto que el usuario colocó y identifica si fue un comentario positivo, neutral o negativo. Entonces, automáticamente cada vez que alguien diligencia una encuesta, este sentimiento se va a llenar automáticamente y esto va a ser de gran ayuda pues como para identificar rápidamente quién hizo un comentario negativo para digamos que poder ejecutar una acción, que aquí mismo pues tenemos las acciones a ejecutar y si vamos a informárselas al usuario que generó un sentimiento negativo.